En el video anterior veíamos cómo el fuerte gran maestro ucraniano Oleksandr Bornik se convertía en un verdadero mata gigante del último torneo de titulados. Pues en la ronda número 6 derrotó de manera fantástica al super gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, como ya saben, uno de los grandes favoritos de siempre a ganar estos torneos. Sin embargo, como les dije en ese video, Bornik no solo se quedó allí, ya que en la ronda número 7 también derrotó al número 1 del mundo Magnus Carlsen en una de las partidas más complicadas que he visto últimamente. Así que si quieren disfrutar de esa partida y saber qué fue lo que sucedió, por supuesto les invito a que se queden hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones de este último torneo de titulados del día martes. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas en esta ronda número 7 del último torneo de titulados, el gran maestro Oleksandr Bornik iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo, el gran maestro noruego Magnus Carlsen, respondía con C5, una defensa siciliana, a lo que Bornik decidió jugar alfil E2, una jugada poco habitual, ¿no? Al estilo de Carlsen. Y es que, bueno, aquí lo más conocido es la jugada caballo F3. Y, bueno, sencillamente las negras escogen, ¿no? Si caballo C6, si E6, D6. Pero bueno, parece que Bornik tiene su propio esquema preparado, caballo C6 por parte de Magnus, F4, D5, D3 y caballo D4. Pero aquí probablemente esta no sea la mejor opción, ¿no? Y es que, bueno, se mueve dos veces la misma pieza en la apertura. Lo mejor sería jugar E6 abriéndole paso al alfil y tras caballo F3, pues precisamente alfil D6. En cambio, tras caballo D4, caballo F3 por parte de Bornik y caballo por E2. Está claro lo que quería hacer el noruego, ganarse la pareja de alfiles. Bornik juega dama por E2 y en realidad aquí las blancas tienen cierta ventaja, sobre todo porque las negras movieron 3 veces el caballo para comerse el alfil que solo se había movido en una ocasión. E6 por parte de Magnus Carlsen y ahora caballo C3 de Oleksandr Bornik. Aquí sí que era mejor E por D5 para que tras a dama por D5, bueno, se juegue caballo C3 y las blancas ganan un tiempo desarrollando una pieza, ¿no? Ya tienen los dos caballos afuera, mientras que Magnus tiene que volver a mover su dama. En cambio, tras caballo C3, caballo E7 por parte de Carlsen, enroque de Bornik, D4 las negras ganan espacio en el centro, caballo D1, caballo C6, caballo F2, alfil E7 y ahora G4. Bueno, las blancas parece que se quieren lanzar al ataque por el flanco de rey, aunque quizá era mejor primero ganar algo de espacio con la jugada de 5. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras B6, para poder desarrollar el alfil de casillas blancas, viene caballo D2 y las blancas buscan apoderarse de la casilla E4, que es muy interesante porque desde allí ya existen ciertos temas sobre F6, sobre D6 o incluso sobre G5. Pero tras la jugada G4, Magnus detiene en seco el ataque de su rival, pues juega F5, rey H1 de Bornik, enroque de Magnus Carlsen, torre G1, B6, alfil D2, alfil B7 y ahora E por F5. Una jugada quizá demasiado arriesgada, ¿no? Y fíjense que con esta captura se abre la gran diagonal blanca. El alfil de B7 se puede volver muy poderoso. Aquí lo correcto era capturar, pero con el peón G para abrir la columna G. En caso de E por F5, entonces viene torre G3. Las blancas se preparan para venir con la otra torre, doblarse y bueno, después sí iniciar un ataque probablemente más prometedor. En cambio, tras E por F5, Carlsen jugó E por F5, G por F5 de Bornik y dama por D5. Y dama D5, perdón. Bueno, Magnus aquí ya viene con la intención de crear amenazas por la gran diagonal, aunque quizá era mejor alfil F6 primero, frenando aquí el avance de los peones, cuidando la casilla E5, abriendo la columna. Pero bueno, tras dama D5, caballo E4 por parte del ucraniano, torre por F5 del noruego, torre G3, torre a F8 presionando en F4, torre a G1 y G6. Bueno, las blancas también tienen sus amenazas, ¿no? La posición es más complicada de lo que parece. Dama G2 por parte de Bornik, que se triplica aquí en la columna G. Dama F7 por parte de Magnus, que también se triplica en la columna F, pero quizá esta jugada es más con la idea de defender el punto G6. Y ahora Bornik continúa atacando y juega H4.
Bueno, yo creo que aquí Bornik escuchó a Anatoly Karpov cuando dijo que a Magnus había que buscarle complicaciones, pues está jugando muy arriesgado, ¿no? Obviamente la idea es tratar en algún momento de jugar H5, pero técnicamente lo mejor era dama H3. La idea es que tras dama G7 vendría B3 y bueno, la posición está allí más o menos compleja. Ahora, H4 parece que fue una imprecisión. Magnus jugó torre H5, buena jugada, presionando al peón con el alfil y la torre. Rey H2 por parte de Bornik, que bueno, simplemente busca defender o quizá pasar la torre. Y Magnus juega caballo de 8. Fíjense que aquí alfil por H5 en realidad es un error, ¿no? Porque viene torre H3. Se amenaza el alfil y este no se puede retirar porque está clavado. Caería la torre en H5, que bueno, no podría ser capturada por la clavada sobre el rey. Así que complicada la posición. Por eso Magnus juega caballo de 8, torre G4 por parte de Bornik, que ahora sí defiende el peón. Dama F5 de Magnus Carlsen, que ahora pone presión sobre el caballo. Dama H3 por parte de Bornik, que empieza a buscar temas tácticos. Alfil C8, Magnus defiende la dama, presiona la torre de G4. Caballo E5 y ahora rey H8. Como les dije, esta es una de las partidas más complicadas que he visto últimamente. Magnus hace una jugada aparentemente lógica, pues se retira del rayo X que existe sobre él en G8. Pero en realidad la jugada correcta era caballo F7, una jugada durísima. ¿Por qué? Bueno, se amenaza por supuesto el caballo en E5 y en caso de caballo por F7, pues viene dama por F7 y las negras van a ganar material ya que se amenaza la torre y la dama. Esto es lo que se conoce como un pinchazo o un ataque doble, ¿no? Se ataca la torre indirectamente la dama. Se me fue el término correcto ahorita. Pero bueno, el caso es que tras rey H8 de Magnus, una enfilada era, ya me acordé. Bien, en este momento Bornik decide jugar alfil E1, una jugada quizá muy defensiva. Por supuesto, la idea es proteger al peón de H4, pero lo correcto es dama G3, que no parece tampoco tan lógica, ¿no? La idea es que tras dama por G4, una jugada muy bestial que tienen aquí las negras, viene caballo por G4, torre por H4 y bueno, fíjense que la dama no se puede mantener, ¿no? Hay que jugar dama por, de lo contrario, pues vendría torre por G4 y las negras ganan. Pero tras dama por viene alfil por y caballo E5. Y bueno, como que la calma regresa a la partida. Las negras tienen un peón de más, pero las blancas tienen cierta compensación por el espacio. En cambio, tras alfil E1, Magnus tiene la oportunidad de quedar mejor, pero juega caballo E6, que no es la mejor opción. Otra vez caballo F7 era igual de fuerte. Tras la jugada caballo E6, caballo G3 por parte de Bornik, que vuelve a cometer otro error. Y es que no es fácil aquí conseguir las mejores jugadas. Lo correcto era alfil D2, de nuevo una jugada algo pasiva. ¿Cuál es la idea? Bueno, que de momento no se puede capturar el peón porque viene alfil por y está defendido con la torre, más allá de que haya varias piezas atacando el alfil. En cambio, tras caballo G3, Magnus jugó caballo por F4. Error. Las negras prácticamente ganaban con dama por F4. Una jugada espectacular. También muy difícil de ver con pocos segundos, ¿no? Más allá de que esté jugando el número 1 del mundo. ¿Cuál es la idea de entregar la dama? Bueno, si torre por F4, viene caballo por F4 y otra vez la dama no se puede salvar. Fíjense que si se retira, por ejemplo, a F1, viene torre por H4, mate. Básicamente las negras aquí van a recuperar la dama y se van a quedar con una gran ventaja. En cambio, tras la jugada, caballo por F4, caballo por F5 por parte de Bornik, caballo por H3 de Magnus Carlsen. Y bueno, en esta posición aparentemente las cosas están igualadas, pero Bornik se vuelve a equivocar y juega caballo por E7. Como les dije, posición complicadísima. Traten de buscar la jugada correcta para mantener la igualdad. La única jugada que tenían aquí las blancas. Bien, no va a ser fácil encontrarla, ¿no? La jugada o la única jugada para mantener las cosas igualadas era caballo por G6. Una jugada brillante, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, que tras peón por, viene ahora sí caballo por E7 y bueno, ahora ya las negras pierden muchas de las amenazas que tenían en la posición. Por ejemplo, si alfil por G4 vendría caballo por G6 jaque, rey G7 y caballo por G... Perdón, aquí es torre por G4, tras lo cual sigue amenazada la torre en F8 y el caballo en H3. Las blancas van a recuperar material y bueno, esto se va a quedar casi que igualado. De hecho, hasta las blancas tienen un peón de más. En cambio, tras caballo por E7, Magnus se equivocó, tampoco vio la mejor jugada.
hizo caballo por G1. Error. Las negras tienen mucha ventaja tras torre por E5. ¿Cuál es la idea? Que si caballo por alfil, pues entonces viene caballo por G1, torre por y torre por C8, y esto es una calidad y un peón de ventaja, suficiente para un jugador como Magnus para ganar esta partida. En cambio, tras caballo por G1, Borny jugó caballo 5 por G6. Ahora sí, el ucraniano consiguió la mejor jugada. H por G6 por parte de Carlsen, caballo por G6 de Borny, rey G7 y torre por G1. Fíjense qué bonita posición, ¿no? Las negras de momento tienen calidad de más, pero es que las blancas no solo amenazan la torre de las negras, sino también jugar caballo F4, jaque a la descubierta, cayendo la torre de H5. Torre 8 por parte de Magnus Carlsen, caballo F4 de Borny, jaque a la descubierta, se amenaza la torre, rey H6, caballo por H5, rey por y torre G5. Y estamos en una posición donde, bueno, básicamente las negras deberían ser capaces de igualar, ¿no? Porque aunque tienen un peón de menos, bueno, es una posición de torre y alfiles de distinto color. Rey H6, obviamente aquí también empieza a influir el tiempo, ambos jugadores con apenas 6 segundos. Alfil D2, rey H7, torre G2, alfil B7, torre F2, rey G6, alfil G5, alfil D5 y A3. Obviamente es muy difícil avanzar el peón porque el rey siempre va a estar pendiente. Torre 6 por parte de Carlsen, rey G3 de Bornik, C4 por parte del noruego y D por C4. Bueno, aquí Bornik tiene cierta ventaja con la jugada rey G4 buscando H5. Pero tras D por C4, Magnus juega alfil por C4, torre D2, torre 4 defendiendo el peón, rey F3, alfil D5, rey G3 y ahora rey H5. Bueno, el noruego comete aquí una imprecisión. Lo mejor era volver con alfil C4, ¿no? Ya forzar en esta posición no tiene mucho sentido porque las blancas difícilmente van a perder, tienen un peón de más. Sin embargo, tras rey H5 intentando forzar, C3 por parte de Bornik, buena jugada, no se puede capturar o cae el alfil. Torre G4 jaque por parte de Magnus Carlsen, rey H2. Y ahora Carlsen comete un error increíble, D por C3. Fíjense que entrega el alfil aparentemente porque va a crear muchas amenazas con el peón, pero es un error grave que pierde pieza. Lo correcto aquí era jugar rey G6 y aguantar. Tras torre por D4 viene alfil E4. Ojo, no capturar la torre, ¿no? Porque tras peón por, como hay dos peones libres, más allá de que esto sea alfiles de distinto color, pues las blancas tienen buenas posibilidades de ganar. Pero tras D por C3, bueno, Borny, bueno, se ve el respeto que alguien le tiene a un jugador como Magnus, ¿no? Quizás Borny pensó, bueno, Magnus no va a entregar un alfil porque sí, debe ser que hay algún truco que yo no estoy viendo, y decidió jugar B por C3 rechazando el alfil. Un error, se gana con torre por D5. La idea es que tras C por B2, ojo, C2 no funciona porque viene alfil D2 jaque a la descubierta y tras rey G6 viene torre G5. Se obliga al cambio de torres y el alfil está defendiendo la coronación. Y tras C por B2, pues las blancas tienen la jugada torre B5 y simplemente controlan la coronación del peón y se quedan con una pieza de ventaja. Increíble, ¿no? Bornik aquí decide rechazar el alfil, juega B por C3 y bueno, esto como que vuelve a ser igualdad. Alfil C6, torre D6, torre C4, rey G3 y torre por C3. Magnus recupera de hecho el peón. Rey F4, torre C4, rey F5, alfil E4 jaque, rey E5, alfil C2, torre H6 jaque, rey G4 y torre H8. Bueno, aquí Bornik intenta abrirle paso a su peón, pero en realidad la situación es complicada. Ese peón no debería ser una gran amenaza. Torre A4, Magnus va por el otro peón, alfil E7, Bornik lo defiende, torre 4 jaque, rey D6, torre D4, rey C7, torre C4 jaque y rey B7. Bueno, Bornik ahora ataca a los peones de su rival, torre A4, Magnus defiende, torre G8 jaque, rey H3 y H5. La blanca se las arreglan para poder avanzar un poco el peón, pero todavía está el problema de que el alfil defiende uno de los avances. Alfil E4 jaque, rey C7, torre A5, H6, torre H5, alfil G5, planteando allí que se coma el alfil, pero bueno, no hay nada, ¿no? Rey G4, se amenaza ahora sí el alfil C1 jaque a la descubierta, rey F3, rey B8 y A5. Magnus comienza a avanzar, pero en realidad esto está controlado, ¿no? Rey A7, B5, torre B8 y B4. Bueno, aquí Carlsen entrega su peón con tal de llegar a esta posición que debería ser tabla de manera sencilla. Alfil D3, torre F4 jaque, rey E2, torre F6, torre C5, alfil F4 y torre B5. Bueno, aquí Bornik no se rinde, ¿no? Y juega
torre de 6. Obviamente tiene un peón de más, ya no tiene nada que perder. Y bueno, decide seguir arriesgando, tras lo cual increíblemente Magnus se equivoca. Y es que juega rey F3, atacando el alfil y bueno, dejando su propio alfil. Una posición que parece tabla fácil, ¿no? Porque tras las capturas, la torre, el rey está muy lejos del peón, pero en realidad las blancas están totalmente ganadas. Un final muy instructivo, así que de aquí en adelante pongan mucha atención. Lo correcto para hacer tablas era mantener el alfil con alfil B1, igual el peón no va a poder avanzar. En caso de torre de D2 viene rey F3, torre H2 y rey por F4 y esto es tablas, ¿no? Cuando el peón avance, sacrifico el alfil y es final de torre contra torre. ¿Por qué pierde rey F3? Bueno, aquí Borny jugó torre por D3 jaque, rey por F4 y torre H3. Las blancas le ponen motor al peón blanco y ahora este está a punto de coronar. Magnus jugó torre A5 y aquí Borny hace la jugada correcta. Rey B7, buena jugada. ¿Por qué? Porque se controla la jugada torre A8 o se controla la casilla A8. ¿Qué pasa si se juega rey B6? Que probablemente era la jugada que Magnus esperaba. Pues viene torre A8 y ahora la partida es tablas porque tras la jugada H7 viene torre H8 y como les dije el rey está demasiado lejos, ¿no? Viene la jugada rey F5, el rey se acerca al peón, cayó y la partida es tablas. Pero tras la jugada rey B7 brutal, Magnus se da cuenta quizá de que está perdido, juega torre B5, pero ahora rey C7. Y sencillamente el rey se va a mover defendiendo la casilla hasta que se acerque al peón para ahora sí abandonar la defensa de la primera fila. Torre F5 jaque, rey G7, torre G5 y rey F6, ¿no? Ya el rey está muy cerca. Torre F5 jaque, rey E6, torre 5 y rey F7. Bueno, no había necesidad de hacer esta jugada, ¿no? Con rey D6 ahora sí se gana porque tras torre 8 viene H7, torre H8 y rey E6. Y el rey negro no alcanza a llegar a controlar el peón y bueno, las negras van a tener que sacrificar la torre. Tras rey F7 igual las blancas siguen estando ganadas, ¿no? Torre F5, rey E7, torre 5 y rey D6. Ahora sí, Borny hace la jugada correcta. Magnus jugó torre 8, H7, torre H8, rey E6, rey G5 y tras rey F7, Magnus Carlsen, número 1 del mundo, decidió abandonar porque sabe que está totalmente perdido, ¿no? Y es que tras la jugada, por ejemplo, rey G4, simplemente viene rey G7. Se amenaza la torre y se amenaza coronar. Las negras pierden. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Un poquito largo el final, pero muy instructivo, ¿no? Qué fantástica esa maniobra de jugar rey B7, irse por la segunda fila simplemente fiscalizando la primera y ganar el final de forma espectacular a Magnus Carlsen, ¿no? Esto es mucho decir. Con este resultado, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Allí la pueden ver. En el primer lugar, Alexander Borny, el mata gigantes del torneo de titulados, con 10 puntos de 11 posibles. En el segundo lugar, Nihal Sarin, el gran maestro indio, que bueno, básicamente en este torneo troleó al número 1 del mundo, ¿no? En una partida que pueden ver, por supuesto, aquí en el canal. Le jugó H3 de primer movimiento. De tercero, Magnus Carlsen, el número 1 del planeta. Jeffrey Sion con 9 también. Y Karu Nakamura por allí en el quinto puesto. Daniel Deak, Grigorio Parín, Matías Blubun, Basib Durar Bailey. Y en el décimo puesto, bueno, Renato Terry, que hace poco ocupó el tercer lugar en uno de los torneos de titulados. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció ese final? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.